en el libro de Romanos, amén, capítulo 12, y sígame ahí con su vista, hermanos, vamos a leer los primeros versículos, amén. Dice así la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que se nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe; si el de servicio, en servir; o el de enseñar, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento; aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Y antes de que se le pierda esa cita, quiero que con una pluma o algo separe la cita de 1 Corintios capítulo 12. Amén. Hemos estado llevando una serie de la palabra de Dios en cuanto a los dones. Antes de que se cerraran todos los domingos, vimos todos los dones, juntamente con los ministerios que Pablo habla. Y hoy vamos a concluir con los ministerios o con los dones, hermanos, que son los de operación. Amén. ¿Cómo vamos a identificar estos dos? Ahorita vamos a ir ahí. Pero antes de que todo, hermanos, usted puede ver en la Biblia que el apóstol Pablo, cuando estaba escribiendo esta carta de los romanos, hacia los romanos, él estaba en Corintio. Amén. Y dentro de lo que él estaba escribiendo hacia los romanos, pensando que todo esto estaba solamente sucediendo en Roma, en las iglesias de Roma, pero en realidad dicen los comentarios que Pablo, pues porque lo acabamos de ver, ¿verdad? 1 Corintios, 2 Corintios, en realidad la iglesia de Corintios estaba sucediendo algo peor todavía que en los romanos. Entonces, hermanos, por eso mismo, el consejo de la palabra te lleva a que cada vez que tú leas la palabra de Dios, tienes que pedirle la ayuda al Espíritu Santo, para que por medio de lo que tú estás leyendo, venga a ti ese pan de ese día. Amén. Muchas veces lo pensamos que, no, es que esa exhortación es para mí, es para mi vecino, va. Pero en realidad, si uno ora, hermanos, y si uno aprendió bien esa oración que dice, danos el pan de cada día, el Señor está listo para darnos el pan de cada día. Entonces, al momento que el Espíritu Santo te lleva a leer la palabra de Dios, ese es tu pan, esa es tu porción. Entonces, ahí es donde tú le vas a decir, Señor, aquí estoy yo. En esta parte de la palabra, ese soy yo. Soy ese David, soy ese Moisés, ese Aarón, ese pueblo de Israel, ¿sí? Y Dios ahí es donde nos va a hablar a nuestro corazón, amén. Entonces, pero dentro de esto, hermanos, imaginémonos, ¿sí? Le voy a decir la palabra imaginar, pero yo creo que muchos estamos con una convicción, pero usted sabe que en la viña del Señor hay de todo, y en cada familia, dicen, hay una ovejita,
pero negra, ¿verdad? Entonces, en la viña del Señor se maneja por ovejas y por cabras. Entonces, ¿saben cómo es la cabra? Los que conocen las cabras, y saben cómo son las ovejas y conocen las ovejas. Entonces, imagínense, o aquellos que están con la convicción, piensen en esa convicción, que todos estamos ya en Cristo y somos una nueva criatura. Amén. Ahora el apóstol Pablo nos está escribiendo acerca, hermanos, de unos deberes como creyentes. Amén. Como creyentes. Porque usted puede decir, pues qué padre, vaya, soy congregante de una iglesia. Sí, pero hay unos deberes. Amén. Hay disciplinas también. Amén. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos deberes que están conjugados con estos dones de operación que se le marca aquí en la Biblia, en el libro de Corintios. Y quiero que usted, con toda la atención del mundo, vaya viendo, vaya subrayando la parte de la palabra de Dios, porque esa es la parte que Dios hoy nos trae. Esa porción que Dios nos está dando el día de hoy, hermanos, es para que nosotros lo pongamos por obra. Amén. Todo pan que nosotros comemos es para que haga función dentro de nuestro cuerpo. Cada porción de la palabra que entra en nosotros es para que haga una función dentro de nosotros. Y en aquellos que no hace, es como aquel que come condiciones que no son favorables para el cuerpo. Asimismo en el cristianismo, todos los que no le hace efecto es porque no están tomando el pan con esa reverencia posible, ¿sí? Más que seriedad, hermanos, esa es una palabra humana, es aquí en el Señor es reverencia, amén. Acuérdense que estamos con un Dios santo, puro y digno de toda honra y gloria, entonces aquí es reverencia, amén. Entonces, les digo esto, hermanos, porque ayer con los varones también platicábamos acerca de la forma de hablar el creyente. En la forma de hablar el creyente a veces usamos muchas palabras humanas. Yo pienso, no, ¿qué dice la Biblia? Yo creo, no, ¿qué dice la Biblia? Yo supongo, no, ¿qué dice la Biblia? Yo siento, no, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros estamos evangelizando a alguien, yo tengo un deber, ¿sí?, de cómo hablar de la palabra de Dios. Ese es un deber, hermanos. Amén. Porque muchas de las veces queremos solamente, como ayer vieron los varones, alcanzar los beneficios. Y poníanos un ejemplo. Hay tiendas aquí en el norte con nosotros, acerca de tiendas que te dan ciertas tarjetas para que tú puedas ir a comprar. Pero no te las regalan, sino que hay un deber del usuario. Y ese usuario que quiere adquirir una, le dicen, pero la inscripción cuesta tanto. Pero, fíjese bien, ese dinero que usted va a invertir no va a ser desperdicio, porque usted va a alcanzar los beneficios de la tienda. Y tú dices, pero ¿cómo qué? Pues ya te empiezan a decir ofertas al 2x1, mayoreo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ven? Cuando usted le habla de Cristo, usted también debe de anunciar los beneficios. Y hay mucha gente que te dice, oiga, bueno, ¿y como cuánto me va a costar? No, ya nada, está regalado. ¿Sí? Sí, pero dicen que en la iglesia piden. ¿Cuánto va a ser la entrada? ¿Cuánto le tengo que pagar el de la puerta para pasar? ¿Sí? Y ahí nosotros es cuando vamos a mostrar el amor de Dios, a decirle, mira, todo está pagado. Y él va a decir, pero ¿cómo que está pagado? ¿Cuál es su deber? Anunciar las virtudes de aquel que nos trajo de las tinieblas a la luz admirable. Entonces yo le voy a anunciar que todo está pagado porque hubo alguien, ¿sí?, tomando todos los pecados del mundo, todas nuestras enfermedades, y fue, entregó su vida. ¿Y cuánto le pagaron a él? No, fue por amor. Y ahí es donde empieza, ahora sí que la incredulidad del hombre humano, porque te va a decir, no, ¿quién puede pagar eso? Si aquí a mi vecino le dije, oye, ¿no me puedes? No, te lo presto, y después me traes con un 10% de lo que te voy a prestar. Nada es gratis en la tierra. Pero ahí es donde nosotros decimos, pues en la tierra nada es gratis, y lo sabemos. Pero no te estoy hablando de algo terrenal, te
Estoy hablando de algo mayor que eso. Amén. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Anunciar a Dios primero. Pablo, aquí usted si se fija en el versículo 1, dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que se presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Amén. Nuestro primer deber, hermanos, por eso empezamos así. Imagínense que todos hemos venido a los pies de Cristo. Imagínense que todos estamos con esa misma convicción y el mismo sentir de que estamos siguiendo a Jesús y estamos siguiendo el único camino. Y que creemos solamente su verdad que está en su palabra, y que cada vez que nos dirigimos al Padre, cerramos por medio del Hijo, porque así es como nosotros hemos creído. Amén. Pero ahora te está diciendo que bueno, ya estás adentro. Ahora sí, mi hijo, tiene usted unos deberes. Así que no se me duerma. Y número 1, quiero que usted con su cuerpo venga en ese sacrificio vivo, ¿va? Porque está vivo. Si alguien está muerto, sacamos ahorita un cable de 110 y lo levantamos en el nombre de Jesús, amén. Pero si todos estamos vivos, vamos a ir a los pies de Cristo y le decir: sí, Señor, entiendo lo que dice. Tengo que venirme a presentar yo vivo delante de tu presencia. ¿Sí? Dice sacrificio vivo. Y luego viene otra palabrita: santo. Amén. Usted se pone a platicar con alguien acá inconverso y le va a decir, es que, y religioso a la vez, le va a decir, es que no hay ni un santo en la tierra. ¿Sí? No hay ningún perfecto. Y eso dice tu Biblia. ¿Sí? Pero si usted está con su convicción de que usted ha ido a los pies de Cristo y ha entregado su corazón a Cristo, y esa fe y esa convicción de lo que usted cree, dice, porque Él es santo, nosotros somos santos. Y en esa posición usted va a estar. Entonces aquí dice, tienes que venir a presentarte, ¿sí?, con este cuerpo en sacrificio vivo. Ya no va a haber sacrificios de muerte. Vivo, santo. Y lo dice, tienes que venir agradable a Dios. Nada de enojos, nada de pleitos, ¿sí?, nada de contiendas. Tienes que venir agradable a Dios. Y luego te dice otro punto más. Dice, y esto, que sea tu culto racional. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que esto tiene que ser todos los días. No solamente el domingo. No solamente el jueves, el viernes, el sábado. Todos los días tienes que vivir así. Ese es tu deber, por venir a los pies de Cristo. ¿Sí? Ya no vas a pagar nada, es cierto, pero tienes un deber. Amén. Y Pablo dice, no se les olvide, hermanos. Hermanos, no se les olvide. Tiene que venir con un sacrificio vivo, santo, agradable, y que esto sea tu culto racional. No el culto que hacen ahí en las 4 paredes. Ese tiene que ser tu culto racional al Padre. Todos los días, donde estés, donde andes. ¿Sí? Todos los días, donde estés y donde andes. Tienes que hacer ese culto racional. ¿Sí? Claro que el mundo va a estar con sus afanes y te va a querer tentar. Claro que el mundo va a tratar de que ese culto racional que tú estás todos los días, tratar de llevarlo y de llevar este sacrificio vivo y santo y agradable. El mundo va a buscar la forma de que tú no tengas eso. ¿Por qué? Porque en tu trabajo va a buscar la forma de que te enojes y que te pelees, ¿sí? Y si estás en un momento en las redes por algo de tu trabajo, te va a bombardear de muchos anuncios para que tú trates de distraerte y salirte de aquello que es una responsabilidad. Ahora te distraigas. Ahí, hermano, el Señor nos mostraba que ahí es donde tú te presentas como un sacrificio vivo hacia el mundo. Y cuando no puedes salir de esa situación, ese es tu culto racional. Ahí es donde nos lleva otra vez a la idolatría como mexicanos. ¿Sí? Porque empiezas a alabar algo más. Y el Señor me mostraba, hermano, que cuando el cristiano empieza a distraerse del Señor,
me decía, fíjate qué palabras habla más. Y es el porcentaje en donde está su ídolo. ¿Qué es lo que habla más usted en el día? De lo que hable más, ahí está su ídolo. Ahí está su idolatría. De quien sea. De quien sea, hermano. ¿Sí? Aquí en la tierra. Pero si tú todo el día estás hablando de Jesús, le vamos a poner una estrellita en la salida. ¿Sí? Pero si está luchando y está intentando y a lo mejor está un 80-20, como dicen las estadísticas, bueno, quiere decir que estoy un 80% hablando de Jesús y un 20% en el que estoy batallando, pero ahí sigo en la batalla. ¿Sí? Pero cuando se desbalancea esto y al revés sea, va, el 80 del mundo y el 20 de Cristo, pues ahí es donde se tiene que echarle más ganas. Amén. ¿Por qué? Porque está en usted. La iglesia puede estar orando, intercediendo, veladas todos los días, pero si usted no decide hacerlo, es igual. Todo va a seguir igual. Y usted va a decir, pero soy creyente. Pues sí, pero va a decir el Espíritu Santo, ¿y tus deberes dónde están? A ver, vamos a ver, ¿cómo están tus deberes? ¿Sí? ¿Cómo están los deberes de los niños? ¿Cómo están los deberes de los jóvenes? ¿Cómo están los jóvenes adultos? ¿Cómo están los adultos? ¿Cómo están los matrimonios? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo están? ¿De quién hablamos más en el día? Y hablo, hermanos, de lo que sale de nuestro corazón, ¿sí? De lo que sale de nuestro corazón. ¿Qué es lo que más? ¿Amén? Eso que sale más, ahí está tu corazón. Ahí está. Atrapado, esclavizado, donde no puede salir. ¿Amén? De donde no puede salir. Es creyente, gloria al Señor. Pero hay que conocer los deberes. Y los deberes los va a conocer por medio de la palabra. Sí, en una predicación, en una enseñanza, pero la palabra es la que le va a enseñar. ¿Cuáles son sus deberes? Entonces, tiene que ser su culto racional ahí, ¿sí? Si usted dice, hermano, yo voy a la iglesia y voy y me presento como sacrificio vivo, intento de la santidad y intento ir al agradable al Señor y intento hacer mi culto racional. Bueno, ahora la pregunta va a ser, ¿de quién hablas más en el día? Porque ahí es donde está la falla, ¿sí? No, pues hablo más de tal cosa. Bueno, ahí es donde le está robando esa parte de su responsabilidad. Sigue diciendo, hablando acerca de la misma responsabilidad, ¿sí? De los deberes. Ahora dice Pablo, bueno, ya sé que están en el mundo, pero Jesús dijo, mas no son del mundo. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, si yo hiciera un examen, como en la escuela dominical, les da sorpresa, y pusiera ese examen ahorita, se los pasara a cada uno, ¿sí? Y como una vez me dijo, hermana, pastor, no estudié, póngale lo que usted sabe. No sé nada, pues póngale, no sé nada. Amén. Entonces, tenemos que ser sinceros, hermanos, nosotros mismos, para que esa misma sinceridad nos exhorte a nosotros. Amén. Nos exhorte. Porque después vino otro examen y se prepararon de más y solamente les dije en el examen, diga sí o no. Padre bendito, dice, ya venía preparado con toda la estadística para vaciarla. Usted tiene que estar preparado siempre, hermanos. Ese es su deber, dice la Biblia, su deber. Entonces, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, de su y de mi entendimiento. Así que ahora si le preguntamos qué tanto sabe de la Biblia, pues yo creo que cada uno va a decir un 10, un 5, un 2, un 3, un 0, etcétera, etcétera. Amén. Bueno, esa va a ser mi exhortación ahora de cada uno. Eso lo voy a decir yo ahora, este sacrificio vivo. Hey, ¿estás dormido, no sabes nada?
No sabes nada. Entonces, ¿va a haber un renovar en su mente? Jamás. Porque no tiene entendimiento todavía. ¿Sí? Porque no se ha querido renovar. Quiere seguir estando bajo las mismas vestiduras. ¿Sí? Y no hablo acerca de estas. Las vestiduras, cuando venimos a Cristo, dice el libro de San Juan, capítulo 3, de este pasaje de Nicodemo. Pues imagínense a Nicodemo como principal, con toda su elegancia de sacerdocio, ¿no? Con toda su elegancia de ortodoxo. E ir de noche a buscar a Jesús y decirle, oye, pues haces cosas maravillosas y nadie lo hace si no viene de Dios. Dinos cómo es todo esto. Y le dice, ¿sabes qué, Nicodemo? Tú preguntándome, si tú lo conoces, ¿qué hace el sacerdocio, hermanos? ¿Y qué hacía el sacerdocio en el Antiguo Testamento? Se sabía toda la ley de Moisés y de los profetas. Todo, porque eso predicaban en las sinagogas. ¿Sí? ¿Cuál era la diferencia? De que no estaba la renovación de su entendimiento. Tú puedes leer mucho la Biblia. Y si yo te pregunto, ¿cada cuándo lees la Biblia? Cuando tengo tiempo, tachita. ¿Sí? Cuando me sobra el día, tachita. ¿Sí? Porque tú lo vas a agarrar como cualquier otro libro y solamente vas a leer lo que tú quieres. Pero no va a venir una renovación en tu entendimiento. ¿Sí? Me vas a decir todos los días, hoy me aventé 5 capítulos, gloria al Señor. ¿Y qué aprendiste? Pues que Dios es bueno. Mira, qué tan profundo, ¿verdad? Tan oculto en la palabra. Y cada porción que lea va a decir siempre, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, porque de ahí no va a salir. Es lo que se sabe y es lo que ha podido alcanzar a grabar, nada más en su corazón. Amén. Entonces dice, a vuestro entendimiento por la renovación. Hay una renovación, hermano, que va a venir a nosotros y va a venir por medio de la palabra de Dios. Fíjese bien, la palabra de Dios me anuncia que tengo que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo, Nicodemo, en su pensamiento humano, dijo, oh Jesús, ¿no se te hace que ya estoy viejo? ¿Cómo quieres que vaya y otra vez pueda introducirme en mi madre? Todo creyente que piense eso es una tachota, porque es decir que anda en la carne, no en el espíritu. Cuando un creyente, hermanos, viene con un pensamiento humano y no acorde a lo que dice la Biblia, lo de la carne a la carne, lo del espíritu al espíritu. Amén. Nicodemo, hermanos, obviamente le explica esto a Jesús. Jesús le dice, no, Nicodemo, el que no nazca de agua y del espíritu, hay cuenta que no ha nacido de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Porque vendrán nuevas vestiduras, aquellas de las cuales el Señor Jesús ha bordado con tu nombre. Porque dice la palabra de Dios que al venir nosotros a Jesús, Él nos da una identidad. ¿Sí? Tal vez puedo decir, me llamo Salvador, sí. Pero tienes que tener una identidad de decir, soy hijo de Dios ahora. No soy solamente creación, soy hijo de Dios. ¿Sí? Y como hijo de Dios, ahora tengo unos deberes que llevar a cabo. Amén. Y si a cada uno de nosotros se nos hace pesado ese yugo, el Señor dice, carga tu cruz y sígueme. Pero aún así se te hace muy difícil, Jesús también te dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, que yo los haré descansar. Pero aún si así tú sigues, dice la palabra de Dios, venga a mí, hombre, mi yugo es ligero. Entonces, si se fija, todo nos lleva y nos transporta a Jesús, todo. Y Dios tiene para todo una porción de pan para tus dudas, ¿sí? Para tus necesidades. ¿Cómo Jesús? Ahí te va, mijo, agárralo. Oye, Señor, pero es que, ahí te va, mira, también ten esto, ¿sí? Cómelo. Y al comer la palabra, hermanos,
es donde va a venir la renovación, pero porque tú le vas a decir al Espíritu Santo, voy a leer la palabra de Dios hoy. Hoy quiero que tú renueves mi entendimiento, a donde tú me lleves con la palabra. Y al momento que tú empieces a leer la palabra y a donde Dios te lleva a leer la palabra, el Espíritu Santo va a empezar a renovar, ¿qué? El entendimiento dentro de ti. Y ahí es donde viene la transformación. Por eso dice, no os conforméis a este siglo, versículo número 2. Pablo dice, no te conforméis. Pero ¿qué dicen los muchachos hoy? Es que ahora lo de hoy es que me den like. Mientras no me den, me siento mal. ¿Sí? Pero ¿por qué no me da like la iglesia? ¿Acaso no son mis hermanos y me aman? No vivimos de eso, hermanos. Vivimos del amor del Señor. Las redes son medios, instrumentos, sí. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Porque si el Señor nos dice, fíjese bien lo que dijo el Señor, si el Señor nos dice que tenemos que venir como ese sacrificio grato, santo, agradable al Señor y que tiene que ser nuestro culto racional, ¿cuántos cree usted de los que le viven alrededor van a aceptar eso? Que sea santo, que sea agradable y que venga así con ese anhelo de buscar al Señor. No la van a dejar. ¿Sabe que ven en la iglesia y le buscan pleito? O le buscan hacer algo para que usted venga, pero enfurecida. No con el corazón que usted al levantarse dijo, quiero ir a agradarle a Dios hoy. Y dejar que el Espíritu Santo tome por control mi vida. ¿Por qué? Porque el enemigo otra vez dice, por eso dice, no te conforméis. Todo lo que Dios ha renovado en tu corazón, por medio de lo que tú has leído, eso es nuestra exhortación para saber en dónde estamos parados. El deber, hermano, como creyente es siempre estar, voy a poner la palabra actualizado. O sea, en otras palabras, si usted está orando por el pan de cada día, el Señor le va a dar el pan de cada día. ¿Para qué? Para que sacie la necesidad de ese día. ¿Y dónde me va a saciar? En que yo sea responsable como hijo. ¿Sí? En que yo sea responsable. Sigue diciendo el versículo número 2. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, hermanos, cuando hay hermanos en el pasado, cuando iniciamos la iglesia y nos decían, ¿sabes qué? Me tengo que ir a tal iglesia porque allá está, para mí, el Señor me está hablando para allá, ¿ok? Yo no voy a poner en tela de juicio lo que Dios, tú dices, te ha dicho, pero si es, Dios te va a bendecir allá. Y orábamos por ellos. ¿Qué pasaba? ¿O qué ha pasado hasta hoy, este día? A veces van y nos buscan a la casa y les digo, váyanse a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora andan padeciendo. Están fuera de la iglesia, fuera de los ministerios y están fuera de Cristo, congelados. Y van con la necesidad, destrozados, y le decimos, ¿sabe qué? Vaya a la iglesia, ya le he dicho, la iglesia está abierta. Vaya y restáurese otra vez y levántese. No dan ese paso. ¿Por qué? Porque se acostumbran a vivir ese estilo de vida, hermanos. Se acostumbran a vivir ese estilo de vida. Quieren los beneficios, pero no las responsabilidades. Usted vaya a una de esas tiendas sin la tarjeta, le van a decir, no puede entrar. Es que dice allá afuera que hay gran oferta, sí, pero si no trae la tarjeta, no puede entrar. ¿Y cómo le hago? Pues tiene que ir ahí y pagar. ¿Tengo que pagar? Pues sí. No puede entrar. El Señor no le está, el hermano no lo va a dejar entrar a la iglesia, no, tú va a entrar. Porque la idea es de que usted venga a renovarse. Pero que usted venga a renovarse. No que lo renueven, que usted venga a renovarse. ¿En base a qué? Al entendimiento de lo que usted está permitiendo que ¿qué? Que entre la palabra a su corazón. Si usted cierra su puerta, la palabra entra solamente en lo que usted dejó. Y eso es evadir mi responsabilidad como creyente. Amén. Pablo sigue diciendo, para que conozca la buena voluntad agradable y perfecta de Dios. El Señor, hermano, siempre los va a mover o les va a dar su palabra porque es agradable y perfecta. De acuerdo, no a su voluntad, es a la voluntad de Dios. Amén.
es a la voluntad de Dios. Vivimos para su gloria, vivimos para honrarlo a Él, vivimos para darle toda la gloria a Dios. O sea, hace que vivimos bajo la voluntad de Dios, porque Él en sus manos tiene el tiempo. ¿Sí? Y todo lo que se requiere debajo del cielo, dice que tiene su hora, porque es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, nosotros, hermanos, al aprender los deberes del creyente, usted tiene que aceptar la voluntad de Dios de todos los días. Todos los días. Todos los días. La voluntad de Dios. Y aunque usted vea todo oscuro, lo único que tiene como deber es ir al Señor. A ver, Señor, yo veo todo oscuro. ¿Qué está pasando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me vas a mostrar? ¿Qué voy a aprender, Señor, este día? Amén. Sigue diciendo la palabra de Dios. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Cuando usted va aprendiendo la palabra y la renovación viene, hermano, por medio de la palabra, del entendimiento en su vida, dice que nunca te eleves. ¿Sí? Jamás. Tienes que mantenerte en la sumisión a los pies de Cristo. Por la gracia del Señor nos da el conocimiento. Por la gracia del Señor te trae una renovación en tu corazón. Pero dice, no tengas más estima de ti de la que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno, hermano, tenemos responsabilidad. Amén. Siempre lo he dicho a los padres, si los padres están batallando con alguien de sus hijos, esa es nuestra carta de nosotros, hermano. ¿Sí? Y nosotros tenemos que solamente ponerlos en la mano del Señor y que el Señor empiece a hacer la obra. Pero ¿cuál es su deber? Aquí la palabra. Estar anunciando al Señor, estar anunciándolo, estar anunciándolo, estar anunciándolo, estar anunciándolo. Son pequeños y siguen bajo su cobertura en su casa, exhorte, amén, corríjalos, ¿sí? Son mayores, están casados, póngalos en la mano de Dios, que Dios obre, ¿sí? Pero cada vez que los vea, como le digo a mi mamá, cada vez que lo vea a tus hijos y aquellos que no quieren la palabra de Dios, cada vez que los veas, no les des por su lado, háblales de la palabra de Dios. Háblales, háblales, háblales y háblales. Le dije, ahora ¿sabes por qué a veces muchos creyentes están solos? Humanamente. Porque cada vez que van a la casa de Salvador, les dicen de la palabra y, híjoles, no, mejor ya no vamos. ¿Sí? Cumpleaños, pues que Dios lo bendiga desde acá. Le mando saludos. Pero el creyente así es, hermanos. Así es el creyente, así es el Hijo de Dios. En una cierta apariencia de soledad, pero en realidad ricos, porque la gama de nuestro Dios, porque el manantial de Dios ahí ha hecho frutos en nosotros. Entonces no nos podemos estar en una posición de que es que siempre estoy solo, hermanos, sino que Dios ha traído en ti cierta ricura de su palabra y de conocimiento y que se está renovando, que la gente que no entra en la parte del espíritu, pues no lo entiende. Entonces, como están en la carne, ¿qué hacen? Alejarse, alejarse de ti, alejarse, 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 alejarse. Entonces, prácticamente, hermanos, nuestro deber es seguir anunciándolo, independientemente mi posición humana, yo tengo que seguir anunciándolo, amén. Pase lo que pase en la tierra, sigue diciendo la palabra de Dios, porque de la manera que mi cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todo miembro de uno de los otros. De tal manera que teniendo diferentes, según la gracia que nos es dada. Los dones, hermanos, de los cuales el Señor nos ha dado, es por la gracia de Dios. Amén. Así que la Biblia, hermanos, ahora vaya conmigo ahí a donde le dije 1 Corintios 12. Ahora Pablo les dice aquí, no quiero, hermanos, versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora va a algo específico.
sabiendo que cuando eras gentil, dice, se nos extraviaba llevándonos como se nos os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, esto es una grande verdad. A la iglesia de la cual iniciamos aquí, hermanos, siempre les decíamos, usted tiene que venir al Señor en ese sacrificio vivo y agradable a Dios, pero como teníamos visitas, le digo, usted siempre vaya preparado a la iglesia. ¿Por qué preparado? Decía, porque no sabe qué manifestación va a haber ese día. Usted tiene que ir preparado a la iglesia. Y como había muchos niños en aquel entonces, que ahora son mayores, le decían a sus niños, enséñalos a orar, a que cualquier manifestación no estén viendo. Cada vez que haga una manifestación, si el niño ve, es una ventana para entrar y también hacer de lo suyo y contaminar más la iglesia en ese momento de manifestación. Nosotros, hermanos, tenemos que ir a la iglesia con esos deberes que conocemos, pero siempre tenemos que ir preparados. Acuérdense que la iglesia o el lugar, el punto de reunión, es un lugar donde va a venir siempre almas inconversas, siempre va a haber gente visitantes, amén. Y nosotros tenemos como iglesia, hermano, como hijos de Dios ahora, tiene que estar usted preparado para cualquier condición. Porque en esa condición, hermanos, no solamente es orar por la persona, sino que la iglesia tiene que estar en un entendimiento de lo que tiene que estar haciendo, porque no es un espectáculo, no es un momento de circo, no es un momento se me fue la palabra, pues sí, de saber qué quiere que va a pasar, qué se va a desenvolver, jamás lo he visto, lo quiero ver. No, eso tenemos que prepararlo desde la casa siempre, ¿sí? Ahorita llevamos muchos adultos, pero el Señor también te dice, que muchos adultos comportándose como niños. Entonces, hay adultos también que tienen que aprender de la palabra, hermanos. Y no es malo que se comporten como niños, sino que como no está el conocimiento de la palabra, viene el conocimiento y empieza a procesar, ¿sí?, una madurez en la vida del creyente. Amén. Porque hasta tu manera de hablar va a ser diferente. Amén. Tu manera de dirigirte con la persona va a ser diferente. Y ante una contienda, como a veces yo les digo en el trabajo, los tengo que desinflar primero. Y luego ahora sí le digo, dime qué me estabas diciendo. ¿No oíste? No, le digo porque estabas grite y grite. Ahora sí ya dime, ya que estás más tranquilo. No, pues es que quiero que arreglen aquella tubería. Ahorita le mandamos a alguien. Ya vienen y se la arreglen, ¿ya viste? Se arregló fácil. No necesitaba gritar. Es que no sé cómo eres tú. Le dije, pues como sea, pero no debes de gritar, le dije. Todas las cosas se pueden hacer hablando bien, ¿sí? Pero como medio creyente, ¿verdad? O como un 80-20, como le decía ahorita, ¿qué hace el creyente? Pues, me estás gritando, pues yo también te grito. Yo no me voy a dejar de nadie. Pues bueno, hace la contienda más grande, hace un problema más grande, ¿sí? El Señor, hermano Jesús, imagínese usted cuando Jesús estaba predicando en el monte, imagínese Jesús haciendo milagros ahí por las calles de Jerusalén, imagínese siempre en las calles, siempre andaban atrás de ellos, ¿quién? Los fariseos y los saduceos, ¿haciendo qué? Diciéndole gloria al Señor. No, dicen, buscaban cómo matarle. O sea, era tanto el odio que tenían sobre Jesús, tanto era el odio. ¿Qué pasa con usted y con nosotros? Aún en todos lugares, pero aún en los trabajos, principalmente lo aprecia uno mucho. ¿Qué te tienen celo? ¿Sí? Y que se juntan 2, 3 ahora para hacerte quedar mal, ¿sí? Buscan muchas formas de opacarte si estás sobresaliendo. Hay miles de formas, hermanos, pero tu posición debe ser la misma, ¿sí? Que si otro ascendió y tú no, tu posición debe ser la misma. Jesús, al escuchar cada vez que le acusaban, Jesús, con esa paciencia que Él se le denomina por su palabra,
con ese amor y dulzura de hablar, ¿sí? A pesar de los altos insultos, esa era una manera en que Jesús se comportaba ante la gente, ante los fariseos y los saduceos. Y eso dice el proverbio que calma la ira. Toda ira que hay, pero tú le contestas de una manera tranquila, blanda, suave. El otro va a decir, caramba, a ver, no, yo te estoy buscando para que te pelees conmigo. No, sí. Entonces, esa es la diferencia donde muestras tus deberes. Ahora sí que de una forma natural de tu vida hacia la gente, o como dice aquí, hacia este mundo. Sigue diciendo el pasaje número 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Regrésese a Romanos 12. En Romanos 12, hermanos, empieza a hablar de esos ministerios de operaciones. Amén. Y como lo leíamos ahorita, dice así. El primer de operación, hermano, que viene hablando ahí es el de servicio. ¿Amén? ¿Ya lo identificamos? El de servicio. ¿Y qué dice? Pues tan sencillo, ¿va? Pues sirva. Amén. Ese deber, hermanos, del servicio, fíjese bien, ese deber del servicio, si nosotros entendemos la parte de servicio, muchos lo piensan, pero otra vez volvemos por su mentalidad humana. No, dice, lo que pasa, hermano, es que usted quiere humillarme en la iglesia. No, escuche bien lo que dice la Biblia. Servicio. Todos estamos al servicio del Señor. Todos somos siervos del Señor porque le servimos. Entonces, aquí se habla de una sumisión a Dios, no a una iglesia, no a un ministerio, no, a Dios. Y a Dios es el que sirve. Amén. Entonces dice aquí, usted se siente con ese don, con ese talento de servicio, pues dice ahí, pues sirva, ¿verdad? Y el servicio, hermanos, es el deseo y la capacidad del poder que Dios da a usted. Amén. Y muchas de las veces, hermano, el servicio es, como decimos aquí en la tierra, es nato, natural, se le da. No hay ni un fingimiento. Es una capacidad que el hermano y la hermana y el joven y la señorita y el niño lo traen por naturaleza. ¿Sí? Lo traen por naturaleza. Y no solamente en la iglesia, sino al servicio de la comunidad, están sirviendo de mil maneras, siempre mostrando el bien, y más a Cristo, por ese amor. Entonces, dice ahí el apóstol Pablo, el de servicio, pues sirva, ¿va? Así de sencillo y rápido. Bueno, pero ¿qué es el servicio? Pues como les digo, es un deseo y la capacidad que Dios da poder, hermanos, para que nosotros podamos asistir y practicarlo. Lo empezamos con los miembros. ¿Por qué? Porque otra vez volvemos, aquí somos una familia. Entonces, cuando usted empieza a dejar esa renovación que Dios viene por su palabra en su entendimiento, y dentro de usted el Espíritu Santo empieza a mostrarle cuáles son los dones, usted los empieza a hacer sin querer. Sin querer, porque el Espíritu Santo es el que está gobernando su vida. Usted solamente empieza pues a apreciarlos y dice, caray, mira el Señor cómo me está llevando a aprender ciertas cosas por medio de este servicio que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, dice aquí que Dios da ese poder, no lo va a dar nadie más. Y nos ayuda a dirigirnos a poner en práctica con mis hermanos. ¿Amén? Hay ancianitos, ayudarlos. Hay nuevos, a mostrarles la lectura de la palabra y a estar el servicio ahí de ellos. ¿Amén? ¿Que son nuevos en la iglesia? Pues ya fue y le pidió el nombre y el teléfono para registrárselo con el diácono. ¿Sí?
Y así sucesivamente, hermanos. Amén. Sucesivamente hay un servicio natural en nosotros, pero diferente, todos diferentes, porque todos tienen que ser funcionales en el cuerpo de Cristo. Amén. También dice, hermanos, que esto ayuda en los miembros y luego después ayuda también, hermanos, si hay una campaña, por ejemplo, todos a servir, ¿sí? Porque todos van a estar pendientes, porque la gente, pues como está abierto, ya va a llegar por todos lados y todos van a estar pendientes de una persona nueva. Luego ir a dar la atención y el servicio. Amén. Entonces, sirves al miembro, pero también empiezas a la comunidad cuando hay campañas, cuando hay alguna labor que se hace, repartición de los alimentos, va, ir a evangelizar, al servicio, hermanos, llevar a servir al pueblo y a la comunidad. Todo dando un propósito, ¿sí?, del cual el Señor nos está enviando. ¿Y cuál es? Hablar de Él. Amén. Acuérdese, siempre es hablar de Él. Después viene otro, hermano, que se llama de enseñar. Pues, ¿qué dice ahí la Biblia? Pues enseñe, ¿verdad? Si le gusta dar enseñanzas. Pero bueno, ¿qué es una enseñanza? Igual es un deseo y la capacidad, y que solamente Dios da el poder para examinar y estudiar la palabra de Dios. Usted sabe, hermano, qué es una escuela dominical, qué es una predicación, o sea, qué es una enseñanza, qué es cuando vas a la escuela y qué es cuando es un mensaje. Amén. El mensaje van y te dicen, Cristo viene pronto, y adiós, que Dios te bendiga. Ese es un mensaje, ¿va? Pero si yo le quiero dar un estudio de que Cristo viene pronto, pues le voy a decir de dónde viene, cómo empezó, ¿sí? ¿Por qué dice el Señor que va a venir? Entonces le empiezas tú a indagar en la parte de que Cristo viene pronto. Y le empiezas a dar citas, lo tomas de la mano, empiezan a navegar por cada uno de los pasajes de la Biblia, lo llevas hasta Génesis, y luego lo transportas hasta Apocalipsis, lo empiezas a mover los evangelios, y luego vamos a las cartas. Mi hermano, ¿no anda cansado? No, vamos a seguirle. Entonces ya lo empieza a seguir usted, a encaminarlo por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Esto le puede llevar 37 años, 40, no lo sé, pero va a estar contento porque va a estar navegando en Cristo. Amén. Va a seguir aprendiendo de la palabra de Dios cada día. Amén. Cada día, hermanos. Lamentablemente, cuando la persona o el creyente dice, ya, hasta aquí, yo solamente enseño, yo ya no quiero aprender, ¿sí?, porque ya me lo sé todo, desde ahí empieza el fracaso, hermanos. Y no solamente en el que está el dirigente de la iglesia, sino también hay hermanos, ¿sí? Hermanos, el sábado va a haber una enseñanza. Ah, ya sé, los dice para la banca 1 y 2. Yo no, yo estoy en las 6 y 7, ya sé más. ¿Sí? Desde ahí, hermanos, a veces empezamos, ¿sí?, a marcar una diferencia en nuestra vida, no en los hermanos de la iglesia, sino en nuestra vida, ¿sí? De nuestra vida. Porque si hay una enseñanza, si hay una escuela, si hay algo, hermanos, pues mire, y yo lo experimenté mucho, yo siempre decía, no, pues yo voy otra vez. Y me dice el pastor, oye, pero tú ¿por qué viniste? Vamos a hablar del plan de salvación. Le dije, pues es que quiero seguir aprendiendo. No sé cómo lo vayas a dar hoy, le dije. A lo mejor el Señor hoy te habló diferente, le dije. Y te va a profundizar tanto que a lo mejor eso nunca lo he escuchado. Y ahí estaba otra vez. Y ahí estaba otra vez. Y ahí estaba otra vez. ¿Sí? Entonces una vez me dice un pastor, dice, oye, ¿tú no te cansas de aprender? Le dije, no, le dije, porque si yo dejo de aprender, le dije, voy a poner un obstáculo para que Dios siga trabajando en mi vida. Entonces yo tengo que aprender desde aquí a saber pararme aquí, como también a sentarme allá y que alguien más lo diga. Amén. Esa es una posición. Ayer platicaba con un pastor en Guadalupe, que fue a visitarlo y platicamos acerca de esto. Y me dice, ¿y cómo sigues aprendiendo la Biblia? Le dije, mira, algo que no he dejado de hacer, le dije, es estar siempre, a veces en la banca, a veces al frente, a veces en la banca, a veces en el frente, a veces ser alumno, a veces ser maestro, le dije, pero siempre está en esa posición. Y si donde quiera, le dije, a donde vaya, le dije, no solamente es en la iglesia, le dije, si me toca una conferencia en alguna parte de la República, ahí voy y me siento y escucho, le dije, y aprendo lo que están diciendo, le dije. Entonces, eso es lo que Dios me ha ayudado, le dije, a mantenerte. Me dice, ¿y todo por qué? Y le dije, pues como estaba estudiando le dije, pues porque tengo un deber. Y dice, así es. Todos tenemos un deber, dice. Y el deber es hablar de Dios. Y mientras tu cabeza, tu corazón no hable de Dios, es porque has dejado de seguir aprendiendo de Dios. Amén.
Así que viene otro pasaje más, hermanos, acerca de la exhortación. Viene otro más de operación, dice exhortación, pues dice ahí, pues exhorte. Y dice la palabra de exhortar, es el deseo y la capacidad y el poder que da Dios para proclamar la palabra de Dios de tal manera que toque el corazón, la conciencia, la voluntad de los que oyen, estimule la fe y produzca la profunda dedicación a Cristo y la separación radical del mundo. Hermanos, aquel que le gusta enseñar, créame, que se profundiza tanto en la historia de la palabra y el Señor lo empieza a llevar más y más en la historia, ¿sí? Para que uno vaya aprendiendo y, como dice el proverbio, buscando desesperadamente el tesoro y la joya que está ahí en la palabra. Y cuando Dios le da una probadita de eso, usted se deslumbra y dice, ay Señor, le dije, mira lo que me estás mostrando, mira lo que me estás enseñando. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a anotar como Pablo, escribe, 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 porque Dios te está mostrando joyas, tesoros, de los cuales están ocultos en la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, te enseñaré cosas ocultas que aún mucha gente no conoce. Y es por eso que a veces nosotros preguntamos, ¿por qué esa hermana, mira cómo disfruta la palabra al explicarla? Yo todavía no puedo llegar. Pues es que a lo mejor el talache que traes no trae pico, ¿verdad? Para seguir escarbando, ¿verdad? ¿Sí? Necesitas un buen asadón, ¿verdad? Una buena pala para que saque la tierra, ¿verdad? Para que vayas buscando el tesoro. Amén. Entonces, ¿es un esfuerzo? Sí lo es. Entonces, la exhortación nos va a ayudar, hermanos, a que nos dediquemos a buscar la palabra, y como dice aquí, a estimular nuestra fe y a que nuestro corazón, nuestra conciencia y la voluntad sean estimulados tanto de nosotros como de todos los que me escuchan. En esa parte nos lleva la exhortación. El último, hermanos, penúltimo, dice, el que reparte, pues va a repartir. Es el deseo y la capacidad del poder que da Dios según los recursos que se tengan superiores a las necesidades básicas de la vida. Hermanos, aquí, hermanos, también la palabra de Dios nos dice, y usted lo vio mucho en la iglesia primitiva cuando llevamos el estudio de los Hechos. La gente necesitada, ahí iba y se daba. Así. Y la iglesia no se fijaba, iba y lo dejaba, iba y lo dejaba, iba y lo dejaba. Amén. Ayudar a que se levante al caído. Entonces dice aquí que nos da el Señor ese poder y ese deseo y esa capacidad de poderlo hacer para llevar a las necesidades básicas de la vida. ¿Y cómo haciéndolo? Con gran generosidad y amor, del cual el Señor a nosotros nos da también día a día. Por eso dice que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Creemos esa promesa y el Señor se encarga de lo demás. Amén. El que preside, dice que es el deseo de la capacidad y el poder que da Dios para guiar y supervisar las diversas actividades de la iglesia para el beneficio de ¿quién, hermanos? Pues en el espíritu, de todo, en toda la parte espiritual, que la iglesia siempre esté en lo espiritual alimentada. Amén. Siempre siga aprendiendo de la palabra de Dios, que siempre estén esos pastos verdes. Amén. No para que juegue, sino para que se alimente. Amén. El último, ahora sí dice, el que hace misericordia. La misericordia es el deseo, hermanos, y la capacidad y el poder de Dios que da para ayudar y consolar a los que están necesitados y afligidos. Hermanos, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que nosotros como iglesia, dice que si un miembro se duele, pues todos se duelen, ¿verdad? Entonces, si un miembro llora, todos lloran, si uno ríe, todos ríen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás en un común vivir en Cristo. Ahora, uno está padeciendo más que otro, tenemos que tener en nosotros esa misericordia, esa piedad, ¿sí? Y nosotros, hermanos, hay mucha gente que lo tiene también por naturaleza, ¿sí? Ve al necesitado y pronto se activa en esa grande misericordia de Dios y va y ve la necesidad. ¿Qué le hace falta, hermano? ¿Sí? ¿Qué le hace falta? Entonces le ayuda
para que sea consolado, para que sea levantado y que esa necesidad que le aflige sea levantada. Amén. La responsabilidad es tan importante, hermanos, en lo cual nosotros tenemos que ir aprendiendo día tras día. Así que, hermanos, por último, quiero que vaya conmigo ahí a Efesios. Pablo, hermanos, escribe aquí en Efesios, hablando acerca de que somos salvos por gracia. Pero antes de esto, hace una demostración de lo que éramos antes. Y esto, hermanos, tenemos que tenerlo nosotros presente. Amén. Dice así la palabra de Dios, capítulo 2 de Efesios, versículo número 2. Amén. Cuando lo tengan me puede decir amén. Dice así la palabra de Dios, ahí sígueme con su vista. En los cuales anduviste en otros tiempos, siguiendo las corrientes de este mundo. Yo creo que todos venimos de ahí, hermanos. Amén. Todos venimos de las corrientes del mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de todo lo que es Satanás. Y el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Usted sabe que todo hijo desobediente no es porque él sea desobediente, sino alguien más lo está gobernando. Amén. ¿Y cuáles son? Las potestades del aire. ¿Quiénes son? Pues Satanás y sus demonios. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no para obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué fue lo que nos reconcilió, hermanos? Por la cruz del Calvario. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hablar yo, hermanos? Mi deber, hablar de esa cruz que me reconcilió. Amén. Nosotros tenemos en nuestras manos, hermano, la palabra de Dios con esa libertad, primero de estudiarla y que renueve mi entendimiento. Amén. Y como se le dijo a Josué, no te separes de este libro de la ley, ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Y el salmista dijo, escudriñala. Y que sea tu delicia. ¿Sí? Nada más en el desayuno, de día y de noche. Nunca. Amén. Que esta sea tu delicia, hermanos. Disfruta la palabra de Dios. Es la manera en que va a venir la renovación. Amén. Y piensa un poquito. La renovación de la gente de hoy en día, de lo que habla, es porque es una novela, porque es una canción de moda, porque hay una ropa de una cantante, ¿sí? Por, no sé, las redes, cada vez que sacan algo nuevo también. Entonces, se mueve, hermanos, por las cosas del mundo, ¿sí? Y esas cosas del mundo nos atrapan. Entonces, por eso mismo el Señor dice que nuestros deberes, si somos el cuerpo de Cristo, tenemos que hacerlo funcionar como cuerpo de Cristo, ¿sí? Y todo lo que Dios nos ha dado, si usted dice, ¿sabe qué? Que yo no sé qué el Señor me ha dado como don. Bueno, ¿qué dice ahí? De acuerdo a la renovación de su entendimiento, va usted y yo
a conocer la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿Alguien me lo va a decir? No. De acuerdo a tu renovación de tu entendimiento. ¿Sí? Aquí no es examen y me lo va a decir mi hermana de al lado. No. Aquí es de acuerdo a tu renovación de tu entendimiento. Vas a encontrar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Amén. Así que tenemos que vivir por eso cada día a Cristo. Amén. Y comportarnos como Cristo. ¿Dios nos ha puesto un carácter? Sí. Pero tenemos que llevarlo ahí a los pies de Cristo. Señor, ahí está mi carácter. ¿Sí? ¿Dios le ha permitido estudiar mucho? Bueno, ahí llévele los títulos. Señor, ahí están mis títulos. Yo no soy nada sin ti. Todo lo que tú me has dado ha sido por gracia. Gracias, Señor. Ahora, tú úsalos a tu voluntad. Que no sea la mía. Amén. Y va a dejar que el Espíritu Santo obre de acuerdo a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Amén.